Estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El año pasado, el Instituto de Estudios Urbanos, en su centro editorial, publicó este libro del profesor Fabio Zambrano Pantoja, que se titula ¿Cómo se arma un país, geografía y poblamiento de Colombia? Para entender qué plantea este libro y por qué resulta ser bastante novedoso entre la producción bibliográfica de la Universidad Nacional de Colombia, hemos invitado al profesor Zambrano. Profesor Zambrano, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Carlos, todo un placer estar aquí y compartir con ustedes y todo. Yo quiero iniciar haciéndole una pregunta con respecto a este trabajo suyo, que además hace parte de una producción bibliográfica extensa en los últimos años de usted. Y ese, ¿cuál es el antecedente directo de este libro? Hay un libro sobre ciudades y poblamientos que antecedía este trabajo. Ha formado parte de mis inquietudes investigativas y intelectuales, y en buena parte esto es resultado del diálogo con los estudiantes en pregrado y en maestrías de geografía, de historia, en diversos espacios aquí en la Universidad Nacional. Y anteriormente, hace ya varias décadas, produjo un libro que fue parte de mi trabajo de promoción a profesor titular, que se titula Ciudad y Territorio. Es ver la relación entre las distintas oleadas de poblamiento que ha habido en Colombia y las primacías urbanas. Es decir, cómo se definen las primacías urbanas, tratando de responder una pregunta que me he hecho y continúo haciéndomela, como es el por qué en Colombia las primacías urbanas son tan frágiles, con excepción de la de Bogotá. Entonces, el primer libro fue Ciudad y Territorio. De en adelante he producido varios artículos sobre esto, y ahora hago en cierta medida, una actualización del tema, con nuevas miradas, tratando de entender cómo es la interacción de la geografía, las instituciones y la tecnología para explicar cómo se arma Colombia. Hay tres o cuatro puntos, digamos, de debate. Uno, el papel de las ciudades. Otro, algo en el que ha insistido mucho, parte de la historiografía más abundante de Colombia, que tiene que ver con las guerras del siglo XIX. Y ya usted nos explicará si podemos seguirlas entendiendo como guerras civiles o guerras interestatales, o como diría Michael Jiménez, las guerras entre naciones diferentes en un mismo territorio. Está el asunto de la geografía abigarrada y absolutamente diferenciada sobre los territorios, y está el problema de las rutas de intercomunicación y lo tardío en que aparecen rutas nacionales o carreteras nacionales. ¿Cómo se arma un país con elementos tan diferentes? Sí, en primer lugar, comparto una tendencia muy fuerte que compartimos con varios colegas, entre otros usted, eh, el hecho de que hemos entendido mal las ciudades. Y entonces hemos entendido mal las ciudades porque estamos influenciados de una mirada agrarista latinoamericana que en el caso colombiano es errada. En Colombia el poder ha sido urbano. Y esto en buena parte porque el mundo rural, la ruralidad ha sido muy diferente a la latinoamericana. Aquí no tuvimos grandes haciendas ni tuvimos grandes plantaciones. Por lo tanto, lo que tenemos es una concentración del poder en las ciudades, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Esto es fundamental para entender el caso colombiano, y esto nos remite a un segundo escenario, y es que las primacías urbanas han sido frágiles y muchas veces muy cortas en el tiempo, y los controles territoriales, los controles espaciales muy débiles y muy puntuales. Eso es fundamental para entender este país. En Colombia el poder ha sido y es urbano, y el papel de las ciudades ha sido un papel central. La cultura es urbana. eh, Independiente si la población viva en el campo más que en las ciudades, eso no hace un país rural o un país urbano. El tema es fundamentalmente dónde reside el poder. Y aquí ha sido urbano. Carlos, mira, un elemento que es muy importante. El primer gremio que se funda en Colombia se llama Sociedad Colombiana de Agricultores, hoy SAC. Es de 1871-73. ¿Quiénes la fundan? Urbanos.
comerciantes bogotanos, banqueros urbanos. Eso no es excepcional si tenemos en cuenta que además Hispanoamérica está conformada entre una civilización urbana de la monarquía católica. Exactamente, y a uno se le olvida ese hecho de que España conquista fundando ciudades. Eso es la lógica de la dominación española. Y España establece instituciones de gobierno urbanos. Desde la ciudad se administra el campo, la ruralidad. Y eso es fundamental. A uno se le olvida que hasta el siglo XVIII todos los habitantes del nuevo Reino de Granada eran habitantes urbanos. Los que trabajaban en el campo, en los pueblos de indios, eran habitantes urbanos, en pueblos de indios. Es muy claro que la política española es una política urbana. Luego tenemos un siglo XIX lleno de guerras, de enfrentamientos, que como dijo el recientemente muerto Frank Safford, no era cierto que abarcaran todo el territorio, eran algunas áreas, algunos territorios, algunos mecanismos de enfrentamiento. ¿Esos eran guerras civiles, eran guerras entre naciones, eran guerras internacionales? ¿Qué tipo de guerras eran? Ahí encontramos también otro tema importante y es que en Colombia no hubo grandes movilizaciones militares. Es decir, si uno compara los levantamientos de 1808, 1810 en Hispanoamérica y lo que sucedió aquí el 20 de julio de 1810 en Santa Fe, aquí hubo algunos cientos de personas y al final de la tarde menos de 100 personas participan en el levantamiento, el movimiento que llamamos de independencia. Eso en América Latina, en Hispanoamérica eran 50.000, 70.000 los que se movilizaban. Las guerras civiles también. Cuando uno lee unitarios y federales en la historia argentina, son guerras de 30.000, 50.000 hombres matándose. En México ni se diga, en todas partes. Aquí no. Aquí, primero, las guerras civiles no fueron nacionales. Segundo, difícilmente eran guerras civiles. Eran guerras muy locales, muy puntuales. Los esfuerzos que hacían los combatientes antioqueños para no salirse de Antioquia era muy claro. Nunca hubo un ejército costeño que invadiera los cachacos, nunca hubo un ejército cachaco que invadiera la costa porque no era posible. Las movilizaciones eran puntuales y locales. Y se debate si son guerras civiles, porque para que haya guerras civiles se requiere que exista una nación. Y eso es lo que se va a conformar en el siglo XX difícilmente. Por lo tanto, eran guerras más entre territorios que tenían concepciones a sí mismas de naciones, más que una nación donde se dieran conflictos, donde sucedieran conflictos entre, como sucedió en Argentina, y ya citamos, unitarios y federales. Em, es muy distinto nuestro siglo XIX. En ese contexto aparece además otro factor, que es el de la geografía, y usted rescata la tesis de un historiador británico de origen español que es Felipe Fernández Armesto alrededor de los vientos, y los cito además en contraposición a otros importantes historiadores colombianos que suelen decir o plantear que la geografía no es importante y son más importantes los eventos políticos que la geografía. ¿Cómo poner la geografía en este contexto? Lo primero que se organiza para realizar este evento en que estamos aquí es el escenario. Y el escenario interactúa profundamente. Hay aquí una disposición de sillas, estamos enfrentados, hay una mesa que recoge unos pocillos. El escenario es fundamental. Y el escenario no determina, interactúa. Y eso es fundamental. Y rescato lo de Fernández Armesto, lo de que la historia de la humanidad es la historia de los vientos, bastante provocadora la afirmación, pero si uno la aplica en Colombia, es muy claro que entender los vientos entiende uno qué tipo de llanura pacífica tenemos nosotros. O el río Magdalena. Sí, ¿qué sucede en el río Magdalena donde no hay vientos? Eso obligó a una navegación durante casi 500 años, una navegación a tracción a sangre que fue definitiva. Si hubiéramos tenido vientos en el río Magdalena, habríamos tenido una navegación a vela y la comunicación entre Honda y Cartagena habría sido completamente distinta. Y la comunicación entre los puertos del Magdalena y Barranquilla completamente distinta. Pero un río con vientos y un río sin vientos, eso es definitivo en la historia. Y para entender Bogotá, para entender la disposición de
las fuentes de agua en Bogotá, debemos entender los vientos alisios del sureste que, que son los que traen las aguas. Mire, Carlos, que hasta ahora estamos entendiendo que buena parte de la contaminación en Medellín es resultado de los incendios que hay en Venezuela, que son transportados, esos humos y esas quemas que hay en Venezuela, son transportados por los vientos y son los que agobian a Medellín en determinados momentos. No tenemos ese elemento en nuestro análisis y resulta que es un elemento definitivo, definitivo para entender cómo se arma un país. Y en el caso de Colombia, entender el factor Río Magdalena, ausencia de vientos, va a generar unas dinámicas muy claves, no solamente en el transporte. Si, si ponemos atención y tomamos el mapa de Colombia, en el Río Magdalena no hay grandes ciudades. En el Río Magdalena hay pequeños puertos. La única gran ciudad es Barranca Bermeja, y no se debe al río, se debe al petróleo. Por lo tanto, son elementos claves que debemos tener presente allí. Los alisios del nordeste, que son los que barren de La Guajira hacia el Magdalena, pues generan una oferta ambiental que va a dificultar los asentamientos humanos en esos lugares. Tengamos presente los vientos, que es lo más invisible de la geografía. Usted pone en relación en todo esto además a Jeffrey Sachs y su trabajo sobre globalización, en una relación entre territorio y globalización. ¿Qué papel juega Jeffrey Sachs en este trabajo? Me salvó la vida. Me salvó la vida porque ahí me estaban dando palo y me estaban criticando profundamente porque mis argumentos, como así que la geografía, como así que las instituciones. Y de repente aparece este libro de Jeffrey, estaba escribiendo este texto cuando aparece el libro de Jeffrey Sachs, que llama Las edades de la globalización, donde plantea que la historia de la humanidad se, se entiende, si entendemos la interacción entre geografía, instituciones y tecnología. A partir de ahí, dejar de darme palo. Hay una especie de debate muy fuerte de plantear que Colombia ha sido básicamente un país construido bajo el principio de la violencia de forma constante, cuando uno de su texto descubre que hay muchos más elementos que violencia. Más elementos, y eso es eh, algo que también, así como hay incomprensiones sobre lo urbano, hay incomprensiones sobre lo rural, hay incomprensiones sobre la geografía, también tenemos incomprensiones sobre ese tema. Y nos hemos quedado con una ecuación muy simplista de que todo se explica desde la violencia, y eso no es cierto. Ahí me llama la atención algo aquí en la Universidad Nacional, que la universidad tuvo un profesor, se llamó Orlando Falas Borda, y la universidad ha reeditado sus libros y no se leen. Campesinos de los Andes y El hombre y la tierra en Boyacá. Y él lo que nos explica con claridad es quizás el sociólogo rural más importante que ha habido en América Latina. Lo que nos explica es que en el caso del altiplano cundiboyacense, la violencia no juega un papel importante, no juega ningún papel. No tiene una incidencia en las dinámicas rurales y en las migraciones que hay posteriormente. En primer lugar, la violencia no es nacional. En segundo lugar, hasta ahora estamos volviendo a hacer una estadística de la violencia, pero importante que tengamos presente que la violencia no explica a Colombia. Y eso es algo difícil de quitarlo de la cabeza de los colombianos. Inclusive aquí en Bogotá todo se explica con el 9 de abril. El 9 de abril, en términos de la urbanización de Bogotá, no es un elemento que sea definitivo y lo que explique el antes y el después. Por ejemplo, Carlos, por ejemplo, algo que se insiste y persiste todo el tiempo en las argumentaciones es que con el 9 de abril, que se incendió el centro de Bogotá y se quemaron los tranvías, la gente se salió del centro de Bogotá. Mentira. Después del 9 de abril, el centro de Bogotá se valoriza. Eso en otro libro lo tenemos analizado a partir de los directores telefónicos y cómo a partir, después del 9 de abril, el centro de Bogotá se vuelve el centro del poder en Bogotá y en Colombia.
y es en buena parte gracias a la renovación urbana que permitió el 9 de abril. Lo que no se dice es que el centro de Bogotá comienza su decadencia a partir del asalto del Palacio de Justicia. Allí hay un punto de inflexión del centro de Bogotá. Pero esa incomprensión de la violencia nos lleva a la incomprensión de cuáles son los motivos por los cuales la gente migra a las ciudades. Y eso realmente explicarlo todo con la violencia es de los grandes engaños, de los grandes errores analíticos que tenemos en el día de hoy. Además, detrás de eso está el desconocimiento de lo urbano. Y lo digo porque no hay una especie de historia urbana fuerte en el país y a raíz de los procesos de negociación, de paz y conflicto, lo urbano no aparece, desaparece. Y en las políticas nacionales, reiteradamente, gobierno tras gobierno, no hay una política urbana. Exactamente. Y en el análisis de que es la violencia rural la que expulsa a campesinos, que obligatoriamente porque les queman sus propiedades se tienen que ir a la ciudad, cosa que no es cierto. Es decir, es cierto, pero no es el fenómeno general. Deja las ciudades como unos lugares pasivos. Lo que sucede es en el campo y como resultado crece en la ciudad. No, no es cierto. No es cierto. Las ciudades atraen Además, en el siglo XX hay una tendencia global de crecimiento del urbano. en todo el mundo. Y eso en buena parte es resultado de los cambios tecnológicos. Cambios tecnológicos en el campo. Es decir, desde en Inglaterra, desde 1700 hasta el resto del mundo, hasta el día de hoy, cada vez se requieren menos campesinos para producir más alimentos. Ese es un hecho mundial y es un resultado de revoluciones agrarias, revoluciones tecnológicas, y eso también sucede aquí. Lo que dice Fares Borda para Boyacá es que lo que más expulsa a campesinos del campo es el tractor, los abonos, las nuevas semillas, el alambre de púas, cambios tecnológicos. Es decir, eso, poner atención en la tecnología va a ser fundamental. Y algo que invito a a los que nos están acompañando, que vean en YouTube las imágenes de la primera Vuelta a Colombia, 1951. Y miren ustedes, no miren a Ramón Hoyos, miren las carreteras por donde van los ciclistas. Caramba, trochas. Este país integra, y eso es un comentario que tú hiciste anteriormente, este país integra recientemente, muy recientemente se está conformando una nación, un país. Pero hasta entonces, Carlos, cosa que hemos hablado citando a Michael Jiménez, esta es una nación con varios países. De hecho, la primera carretera nacional es casi que de finales de la primera mitad del siglo XX. De la década de 1930, 1940 son las primeras carreteras nacionales. Exactamente. Y son muy cortas y de la calidad del transporte era muy precario. Eh, eh, Mira, 1973, Bogotá, Urabá, 3 semanas duraba un camión. 1973. Pero eso trae un efecto, Fabio, muy fuerte y es que el mercado nacional, entendido como integración comercial y productiva nacional, es de la segunda mitad del siglo XX. De, yo creo que de las 2 últimas décadas del siglo XX. O sea, más reciente aún. Es más reciente y es resultado de cambios tecnológicos, 2 cambios tecnológicos que son importantes. El cambio del camión de 2 ejes a un camión de 3 ejes y el container, el contenedor. Y algo que va a estar allí es la sistematización de los inventarios en los almacenes, y eso lo permite el código de barras. Entonces son cambios tecnológicos chiquitos, casi invisibles, pero lo que va a permitir el código de barras es una revolución comercial en este país. Hay una sensación que en las ciencias sociales suele estar muy presente y quiero recordar a dos sociólogos, a Norbert Elias y a Michael Mann, pero en la vida cotidiana lo vivimos siempre y es que suponemos que el presente está terminado, que los estados actuales son como han estado, casi que hubieran estado ahí eternamente o permanentemente y que hace de forma inmutable. Y a muchos colombianos les parece que el Estado colombiano es el que está, que está ahora, que existe ahora, como si hubiera estado casi de forma inmutable. Hemos tenido ya, hemos armado un país, seguimos en el proceso de armar un país. ¿Cuáles son los principales retos en el construir un país? Eh, el país se está armando constantemente, es un proceso, es como un bricolaje constante y permanente.
muchas veces por decisiones, por cambios institucionales, ¿sí? Muchas veces por cambios tecnológicos nos llega, nos cae y de repente se riegan, como dicen en la costa, como verdolaga, es decir, por todas partes va apareciendo y van generando transformaciones imperceptibles. Alguien me decía que fue de turista a una playa en Santa Marta y fue a consumir una cocada y como estaba de bañista, siempre con el teléfono, él dijo, pero es que no tengo el dinero aquí. Entonces el vendedor de cocadas dijo, no importa, págamelo con Nequi. Entonces son cambios chiquitos que van generando unas transformaciones importantes y van generando, mm, digamos, nuevas sociedades en el mismo país o nuevos países en la misma nación. Y recientemente es que estamos generando unas nuevas integraciones. Nuevas integraciones porque siempre las ha habido. A uno se le olvida, porque desde el siglo XVI la Iglesia Católica, la religión católica va a generar unas redes urbanas y unas redes culturales y unas integraciones en unas ficciones, que es la cosmogónica de la religión católica, que fue fundamental para la integración de este país. Eso va cambiando y creo que uno de los grandes cambios que tenemos hoy es esta laicización de la sociedad colombiana que se ha presentado desde las últimas décadas del siglo XX y con mucha fuerza en el día de hoy. Hoy tenemos otro país. Usted citaba ahora las carreras de ciclismo, de las vueltas a Colombia, y ahí habría que mencionar dos efectos tecnológicos en Colombia que igual que el resto del mundo, que son la radio y la televisión, que permitieron construir un país distinto a lo que había existido en la primera mitad del siglo XX o en el siglo XIX, y es este país que se empieza a tener unas referencias comunes, culturales, musicales, de vestuario, de alimentación, para finales del XX y del XXI. Y habría que agregarle un tercero, está la radio, importantísimo definitivamente. En un país con tantas dificultades de tránsito, de comunicación, la radio es un hecho fundamental, eso lo tenemos muy claro. Luego la televisión mucho más lenta, porque es que la televisión es cara, el aparato es muy caro y la señal no llega a todas partes, va a llegar muy lentamente. Pero hay un tercero, Carlos, que fue fundamental, que es el teléfono. Y hay una historia muy interesante realizada en una tesis doctoral de los Andes de historia sobre la historia del teléfono, cómo eran muchas pequeñas empresas y cómo la integración de todo esto en una gran empresa nacional, que fue como fue Telecom, fue un hecho importantísimo para la construcción de la nación colombiana. El hecho de que usted levante el teléfono y pueda comunicarse con Barranquilla, con Santa Marta y luego con el exterior, fue un hecho importantísimo. Igual que todos lo sabemos, lo disfrutamos, lo vivimos, a veces lo padecemos, el celular. Entonces son cambios tecnológicos que tienen efectos imperceptibles, pero son profundos. Don Zambrano, esta es mi última pregunta. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto que enfrentamos los colombianos a futuro para mantenernos como país y como sociedad? Colombia tiene varias dinámicas que no han logrado superar los fraccionamientos. Uno, las migraciones no son nacionales, las migraciones son interprovinciales o interregionales. No hay una gran migración. Mire, la costa Caribe es el territorio en Colombia que más crece demográficamente, pero es el que más crece en pobreza. Y sin embargo, no hay una migración de costeños que se vengan a trabajar a Medellín, a Bucaramanga, a Bogotá. No la hay. Ese es un tema. Quizás detrás de eso, también hay desigualdades sociales importantes. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay mercado nacional del trabajo. Las bolsas de trabajo son absolutamente regionales y muchas veces ni regionales, provinciales. Y eso es, si hubiese una integración efectiva de Colombia, de pronto habrían otras dinámicas sociales. Pero Zambrano, quiero agradecerle que haya estado con nosotros en Punto Crítico hablando de su libro Cómo se arma un país. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico.